Bienvenidos amigos del canal, visitantes nuevos, apasionados de la tecnología y la educación a UTIX, canal donde incentivamos la idea de compartir nuestros conocimientos con el solo objetivo de mejorarnos como docentes. Versión 2019 del concepto de funciones de programación en C. Les recuerdo de suscribirse al canal, den like si lo creen conveniente, dejen sus comentarios y saludos y después de una breve intro comenzaremos a ver el concepto de funciones. Tercer ejemplo de funciones. En este caso tenemos la función, vamos a hacer un zoom. Quiero que pongamos la mirada en esta parte que antes estaba vacía. La función sigue siendo una función que no retorna datos. La función lo que está haciendo es sumar dos números. Sigue sumando dos números, pero ya por parámetro, esto es un parámetro, este es otro parámetro, parámetro 1, parámetro 2, podemos llamar, y tiene una variable local acá, declarada. Después volvemos a hacer lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, que era cargar dos números. Estamos realizando una operación aritmética y estamos mostrando el resultado de la suma. Bien, estamos haciendo todo esto, pero como les decía, quiero poner el acento en este parámetro de acá. Más allá de que después vamos a profundizar en parámetros, tampoco me gusta llegar a un lugar y decirle que es un parámetro y decirle, no, miren, parámetro es un tipo de dato que ponemos ahí y nada más. Bueno, en este caso es importante entender cuando nosotros trabajamos con parámetros dentro de nuestras funciones, que el parámetro, fíjense que se declara de esta manera. Nosotros acá, en este contexto, lo que estamos haciendo es programando nuestras funciones. Y en nuestro main las estamos llamando esas funciones. El tema del parámetro son valores de entrada a nuestra función que nos permiten realizar determinadas actividades vinculadas para lo que fue programada la función. En este caso, sumar dos números. Si yo tengo que sumar dos números, me tienen que ingresar dos números. ¿Es necesario en este problema? Y no, por ahí no es necesario porque podrían ser tranquilamente variables locales, sumar los números y retornarlos. No es necesario, pero bueno, nosotros estamos aprendiendo cómo es la sintaxis de los parámetros y en este caso la sintaxis tiene esta forma. Declaramos una variable local y hacemos todo lo que está haciendo la función. Después tenemos que entender que los parámetros son copias, en este caso cuando son variables, son copias de las variables que declaramos en nuestro main. Esto es súper importante. Este pasaje que tenemos acá se llama pasaje por valor. Y lo que hace el pasaje por valor, acá vamos a intentar entender un poquito esta parte de nuestro algoritmo, es que estas variables que nosotros tenemos declaradas acá y que las pasamos como parámetros acá, hay que hacer desde el punto de vista de la sintaxis una observación. Acá nosotros declaramos el tipo de dato y acá no declaramos el tipo de dato. Acá directamente le pasamos el dato. Digo, desde ese punto de vista, esto que se denomina la llamada a la función, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si nosotros declaramos números, lo que le tenemos que pasar en cada uno de los parámetros es número. Que el orden de los parámetros es muy importante. Si yo acá tuviera un entero y acá un char, debería pasar acá un entero y acá un char. No puedo invertir eso. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Precisamente porque no hay que invertirlo. Y tal vez la explicación más lógica sería que si ustedes analizan el nombre de las variables, acá dice n1 y acá dice num1. ¿Por qué? Porque la variable n1 y n2 viven en el contexto del main. En este contexto viven. Este es el contexto del main.
Perdón, vamos a dibujarlo un poquito mejor. El contexto del main sería este que tenemos acá. Todo lo que está dentro de estas llaves vive dentro de estas llaves. Y todo lo que está dentro de las llaves de la función, más lo que sigue para abajo, obviamente, está dentro de esta llave. Cuando yo utilizo dentro del mi main, le llamo n1 a este parámetro, acá lo alimento con n1. Y acá me refiero a que si yo tuviese que mostrar algún resultado acá, las variables que yo declaré se llama n1 y no num1. Con lo que quiero decir con esto es que no es importante el nombre de las variables, sino que si yo las llamé dentro de mi main n1, las utilice siempre con el nombre n1. Y si yo las llamé dentro de mi función num1, siempre las utilice como num1, como en este caso. Esto lo comento porque genera muchas confusiones dentro de la programación cuando recién estamos arrancando. Entonces, los parámetros son valores de entrada que alimentan la función para que se cumplan determinadas tareas. En este caso, nosotros no tenemos la necesidad de tener num1 y num2 como parámetros. Tal vez como variables locales serían lo mismo. Pero bueno, va a tener sentido, lo que empieza a tener sentido es que estamos declarando variables dentro de un contexto. Y lo que estamos aprendiendo es a llamar esas variables de acuerdo al contexto en el que las programé. Si yo le hubiera puesto num1 acá, no hubiera habido problema. Yo podría hacer tranquilamente esto, pero acá le tendría que llamar num1. ¿Sí? Porque si no me va a tirar un error. Supongamos que yo voy a borrar esto y voy a intentar compilar mi programa. Me dice num1 no está declarado. Ahora, si yo la declaro, declararlo, o pongo n1 o directamente en vez de llamar n1 acá, pongo num, no voy a tener ningún problema. Y se va a ejecutar la función. Voy a ingresar dos números y me va a retornar el valor de la suma. Bien, aprendimos a ver qué son los parámetros. Nada más que eso. Si ustedes me preguntan a mí, ¿esto está bien programado? Y no. No, todavía no hemos llegado a lo ideal. Estamos analizando las partes que tiene la función. Primero analizamos el tipo de retorno, el nombre, el contexto de las variables y los parámetros. ¿Sí? Hasta ahora estamos viendo esos conceptos. En este momento de nuestro aprendizaje en lenguaje C debemos hacernos esta pregunta que es muy importante. ¿Por qué tenemos que retornar? Y la respuesta es simple. Porque las variables tienen contextos diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que nuestra función main, el nombre de las variables que yo declare viven en esta función. Las variables que yo declare acá también viven dentro de esta función. Fíjense que acá yo utilicé tres parámetros. De esos tres parámetros que yo estoy utilizando, no estoy retornando ningún valor. Agarro cada uno de los parámetros, cargo num1 y num2 y le asigno a suma ese dato. En la llamada a la función, llamo a mi función y le paso num1, num2 y suma. Y después muestro suma. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando yo les dije que trabajaba con copia, que yo estoy trabajando con una copia de la variable, cuando yo trabajo con funciones, acá estoy trabajando con una copia. Con una copia de las variables que yo declaré en mi main, que yo declaré acá. Yo declaré mis variables ahí, lo voy a hacer más prolijito. Estas variables que yo tengo acá no son las mismas que tengo acá. Estas variables que yo tengo acá son una copia de las variables que tengo
aquí arriba. Estoy trabajando con copias. ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajo con una copia de algo, lo que yo modifique dentro de la función, como es este caso, yo acá modifico las tres variables, cargo num 1 y num 2 y le asigno el número que cargué a una operación aritmética, sumo ambos números y se los asigno a suma. Entonces yo estoy modificando los datos porque genero acá, en esta situación, lo que se denomina un proceso de asignación. Pero como el contexto de mi función es distinto al contexto de la función main, es el de sumar dos números, entonces, y estoy trabajando con una copia, lo que va a suceder cuando yo ejecute esta función es que la variable suma, que se me desajuntó ahí, esta variable suma, que yo intento mostrar acá, es una variable que no tiene, no va a tener datos. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Si vos se la pasaste acá y acá adentro sumaste. Bueno, vamos a ejecutar esa función. Voy a ejecutar la función. Y fíjense que el resultado dice que la suma de los dos números es 80. Cargo 10, cargo 20 y me da 80. Obviamente me está mostrando basura. Me está mostrando que suma en realidad tiene un número que no, que es basura porque yo no lo inicialicé. Si yo lo hubiera, pongámosle, inicializado en 0, acá debería mostrarme, para que ustedes vean que lo que me está mostrando es en este contexto, pongo 20, pongo 30 y me dice que la suma es 0, porque yo inicialicé esa variable en 0. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo lo que yo haga acá con este parámetro, por más que yo acá realice una operación de asignación, si yo muestro un mensaje acá adentro me va a mostrar el valor de la suma, pero no por fuera de la función. De hecho, lo que vamos a hacer es un control C y un control V. Y lo que vamos a hacer es volver a ejecutar la función. Y van a ver que arriba me va a mostrar el resultado de la suma. 20 más 30 es 50 y después me va a mostrar que la suma es 0. Fíjense que primero me muestra el resultado de la suma y después. Para eso es una cuestión lógica, porque cuando yo llamo a la función, viene acá, ejecuta todo esto primero y por último esto. Por eso el 0 me lo muestra al final. Bien, ¿qué quiere decir con esto? Que lo mismo que les vengo explicando, la variable suma, por más que se llame exactamente igual, y por eso lo puse igual, no tiene nada que ver esta suma con esta suma de acá, o con esta variable que está acá. ¿Qué quiere decir que no tienen nada que ver? Que tienen diferentes direcciones de memoria. La variable suma acá, en su declaración, tiene una dirección de memoria, y como parámetro tiene una dirección de memoria. Lo único que hace es copiar exactamente el dato. Voy a ejecutar nuevamente esta función antes de cargar. Antes de cargar voy a mostrar acá. Voy a mostrar antes de cargar el número. Lo primero que me va a mostrar es que la suma vale 0. Fíjense que lo que vamos a comprobar acá es que hizo una copia de eso. Vamos a ejecutar nuevamente. Fíjense acá que antes que nada me dice que la suma de los dos números es 0. Bien, ¿por qué? Porque yo puse primero que muestre ese mensaje. Voy a cambiarle un dato para que vean y le voy a poner 10. Ahora me va a mostrar dentro de la función la copia de ese dato. Fíjense, que vale 10. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque realicé una copia de esta variable, mejor dicho, una copia de la información almacenada en esta variable y la mostré acá adentro. Después, una vez que yo cargué los dos números, me va a mostrar el resultado de la operación aritmética acá abajo y después me va a mostrar que vale 10 al final. Eso es lo que va a pasar una vez que se termine de ejecutar este ejemplo. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, ahora vamos a verlo en el próximo ejemplo. Acá vamos con
el primer ejemplo que vamos a ver acerca del retorno de la función. Vamos a analizar cada parte de una función que tiene retorno, porque cambian algunos detalles en referencia a la función. El primero de los detalles es este que tenemos acá arriba, el tipo de dato que retorna. En este caso, como va a retornar un número entero, dejamos un número entero. Tenemos que llamar int. Si fuéramos a retornar un char, tenemos que poner char. Si fuéramos a retornar una pila, tenemos que poner pila. Internamente esto ya se acerca más a lo ideal que nosotros queremos. Declaramos las variables locales, cargamos nuestras variables locales, realizamos la operación y retornamos, y acá aparece una palabrita nueva, return, retornamos s. ¿Qué es s? Es un entero que nos ingresó acá como parámetro y que nosotros lo que estamos haciendo es a s asignarle el resultado de esta operación que nosotros cargamos acá con scanf y acá. Pero la novedad es que estamos retornando esta s, que en realidad es un número, es el resultado de una suma. En la llamada a la función, lo que debemos hacer es alimentar a esa función con un número entero. Este número lo declaramos, le llamamos suma. Fíjense cómo va de esta forma. Esto se llama parámetro por copia. Es cierto que esta suma que tenemos acá, que nosotros declaramos, no es la misma s que tenemos acá. S es una copia de suma. Esa copia nosotros la utilizamos acá para sumar, para asignarle el resultado de una suma y después la retornamos. Y como hacemos todo eso, como retornamos este valor, este return, o sea, este resultado, acá se va a almacenar el resultado de una suma, lo que hace es esta s asignársela a esta variable que tenemos acá. ¿Cómo realizamos eso? Lo realizamos a través de una igualación. Cuando nosotros llamábamos antes nuestras funciones no poníamos igual, poníamos solamente el nombre de la función. Acá ahora lo que estamos haciendo es un proceso de asignación. O sea que lo que estamos haciendo es, al decir que suma dos números con este parámetro es igual a suma, es asignarle el retorno de la función. Hemos llegado al final de esta parte donde hemos analizado varios conceptos. Es necesario, tengan paciencia, ponerse a programar todos estos ejemplos, probarlos, ejecutarlos, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder fijar temas nuevos, conceptos nuevos, palabras nuevas y una forma de programar muy diferente a la que veníamos utilizando. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios. Saludos y hasta la próxima.